Les damos un cordial saludo de bienvenida a la cátedra Eric McLuhan del doctorado en comunicación de la Universidad de la Sabana. Mi nombre es Víctor García, profesor asociado y director del doctorado en comunicación. Es un verdadero honor para nosotros continuar con la tradición de la cátedra Eric McLuhan, trayendo a un prestigioso académico de la talla del doctor Jenkins, que ha sido fundamental en la comunicación digital. Más de 1,000 personas se han inscrito a esta conferencia desde distintos países del hemisferio. Esta conferencia será traducida simultáneamente al español. Para ello, los participantes deberán seleccionar en el logo de la parte baja de sus pantallas del Zoom el idioma de sus preferencias en un globito pequeño que se llama traducción o translation. Aquellos que quieran escuchar al profesor Jenkins en inglés podrán seleccionar inglés, y aquellos que quieran escuchar la traducción simultánea en español, pues podrán elegir el canal de español. Entonces es muy importante que ustedes se identifiquen ese pequeño globo. También los participantes podrán, a través del chat de preguntas y respuestas, comenzar a enviarnos sus preguntas para el Dr. Jenkins, y en algún momento vamos a estar recogiendo esas impresiones para que hacia el final de la conferencia podamos responder a sus preguntas. Les recordamos a los asistentes que estamos conectados en transmisión en vivo vía la plataforma Zoom, pero que al mismo tiempo estamos a través de Facebook Live, YouTube y LinkedIn en las cuentas de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, y estamos también a través de Twitter e Instagram en la cuenta @consabana, reportando en vivo las conclusiones más importantes de esta sesión. Los participantes, como digo, pueden formular sus preguntas en el chat de Zoom y a través de Facebook Live, y al final aquellos que quieran hacer preguntas directamente también podrán levantar la mano y formularlas cuando les demos paso a través de la transmisión. El programa de la ceremonia pues es el siguiente. Primero habrá un saludo de bienvenida y palabras del decano de la Facultad de Comunicación, doctor Manuel González. Luego haremos una breve introducción de nuestro conferencista y daremos paso a la conferencia a cargo del doctor Henry Jenkins, profesor titular e investigador de la Universidad del Sur de California. En tercer lugar, pasaremos a preguntas del público. Como digo, recogeremos algunas que hayan formulado a través del chat y al mismo tiempo algunas que se han formulado a través de Facebook Live, y también ustedes tendrán la oportunidad de levantar la mano y preguntar. Tendremos a una persona pendiente de esas manos para darles, por supuesto, paso a algunas de ellas, porque creo que no vamos a poder responderlas todas. Finalmente, haremos unas pequeñas conclusiones del evento, muy brevemente, a cargo del director del doctorado en comunicación, y finalmente el doctor Manuel González, decano de la facultad, hará el cierre y despedida. Con respecto entonces al primer punto, tenemos el saludo de bienvenida del decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, el doctor Manuel González. Manuel González es doctor en comunicación por la Universidad de Navarra, magíster en educación por el TEC de Monterrey y comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana. El doctor González cuenta con más de 16 años de experiencia directiva, docente e investigativa universitaria. Muchas gracias, doctor González, por estar aquí con nosotros hoy, y gracias por sus palabras de bienvenida. Adelante. Bueno, muchas gracias, Víctor. Un saludo muy especial a todas las personas que en esta tarde nos acompañan en esta nueva edición de la Cátedra Eric McLuhan, un espacio muy especial para nuestra facultad y para nuestro programa de doctorado. Y un saludo muy especial para el doctor Henry Jenkins, que ha tenido la amabilidad de aceptar esta invitación para estar en Colombia hoy a través de Zoom. En el futuro esperamos, doctor Jenkins, que nos acompañe presencialmente aquí en el campus de la Universidad de La Sabana. Y bueno, viendo, Víctor ya lo reseñaba, los números en la convocatoria, los inscritos, las personas que nos acompañan a través de las diferentes redes, pues nos acercamos a la relevancia de nuestro invitado en el país. Un académico consolidado, consumado, reconocido internacionalmente,
por supuesto en el ámbito universitario, pero también en el ámbito industrial, en donde ha trabajado en muchos proyectos muy relevantes y muy interesantes con diferentes grandes empresas dedicadas a la generación de contenidos. Creo que ponemos hoy un punto muy importante en el desarrollo de este proyecto que es la cátedra Eric McLuhan con el doctor Jenkins, a quien de verdad le agradezco nuevamente y le envío un abrazo de bienvenida a Colombia y a la Universidad de La Sabana. Para todos nuestros participantes, yo quisiera tomarme 2 minutos para hacer, digamos, un recordatorio de qué es la cátedra Eric McLuhan. En el año 2018, la Facultad de Comunicación lanza su programa de doctorado, doctorado en comunicación, bajo la dirección de la doctora Ángela Preciado, a quien también le envío un saludo muy especial en esta tarde. La persona que nos acompañó, el académico que seleccionamos, que escogimos para acompañarnos en el lanzamiento del doctorado en el año 2018, fue el profesor Eric McLuhan, hijo de Marshall McLuhan, eh, canadiense, ya en ese momento retirado de la vida académica, pero pues una persona cultivada en las humanidades, en las letras, en las artes, en la comunicación. El doctor McLuhan estuvo en el Club del Nogal acompañándonos en esa velada inaugural de nuestro programa de doctorado y lamentablemente al día siguiente en la ciudad de Bogotá falleció. En honor al profesor McLuhan y al gran legado de la familia McLuhan en los estudios de comunicación, la facultad abrió este espacio, un espacio de reflexión que lo que pretende, en últimas, es ser un punto de encuentro de las personas que nos dedicamos al mundo de la comunicación y muy especialmente a la investigación, a la reflexión, al análisis de los fenómenos de comunicación en Colombia y en el mundo. En Colombia tenemos una comunidad numerosa de académicos, tenemos un número importante de facultades, de programas de posgrado, de investigadores, de grupos de investigación en este campo. Y bueno, la cátedra de Eric McLuhan realmente quiere poner unos temas que sean relevantes, que sean vigentes y que nos permitan generar discusión. Es un punto de inicio, es un punto de detonación de lo que aspiramos realmente también en la facultad y especialmente en el doctorado, que es dar lugar a esa gran conversación, construcción de conocimiento, de reflexión en torno a los temas que nos interesan y que nos ocupan en nuestra actividad diaria. Uno de esos temas, ya en los últimos años hemos tenido unos invitados muy interesantes. Y hace el año 2019 nos acompañó la profesora María José Canel, que se dedica a temas de comunicación política y de gobierno, con el profesor José Manuel de la Universidad Complutense de Madrid. El año pasado la apertura de la cátedra la hizo Paolo Granata, en ese momento era el presidente de la Media Ecology Association, profesor de la Universidad de Toronto. Luego nos acompañó el profesor Ramón Salaverría de la Universidad de Navarra y cerró, porque fueron 3 sesiones el año pasado, la doctora Ana María Córdoba de nuestra facultad. Y hoy estamos con el profesor Jenkins. Entonces, vamos moviendo nuestra cátedra en temas y en invitados que tienen mucho que decir, que tienen muchos input para entregarnos y que seguramente pues a través de ellos lograremos cada uno pues establece sus objetivos particulares, pero el nuestro es detonar conversaciones, abrir temas de investigación, reflexionar sobre lo que está pasando en nuestra sociedad, específicamente de esta perspectiva de comunicación. Es un gusto tener en este momento están más de 500 personas conectadas solo en el Zoom y luego otros grupos de personas en las demás plataformas. Es un gusto de verdad desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana poder ofrecerles estos espacios y poder compartir con académicos del nivel del doctor Jenkins
Y muchas gracias a Víctor García, profesor de la facultad, director del programa de doctorado, que bueno, gracias a su gestión y a su visión, pues podemos disfrutar de escenarios como este. Víctor, muchas gracias. Profesor Jenkins, bienvenido a la Universidad de La Sabana y a Colombia nuevamente. Y a todos nuestros invitados, muchas gracias por dedicar unos minutos de su tarde para estar con nosotros y para pensar la comunicación. Un saludo muy especial para todos y espero que disfruten de esta tarde. Muchas gracias, Manuel, por estas palabras de bienvenida para la cátedra Eric McLuhan y para el doctorado en comunicación. Es un verdadero honor presentar al doctor Henry Jenkins, profesor titular de la Escuela Annenberg para las Comunicaciones, el Periodismo y Artes Cinematográficas en la Universidad del Sur de California. El profesor Jenkins es autor de más de 20 libros sobre medios y cultura popular, entre ellos algunos bestsellers, como por ejemplo Convergence Culture o Spreadable Media. Sus conocimientos sobre la industria de medios y el comportamiento de las audiencias le han permitido ser asesor de grandes producciones y casas distribuidoras de contenido. El reconocido aclamado académico de la comunicación también trabajó como director del Centro de Estudios de Medios Comparados del MIT. El doctor Jenkins ha revolucionado el campo de la comunicación digital con sus libros e investigaciones. Desde temprano ha insistido en la cultura convergente y participativa en red, que les da a los ciudadanos ciertas habilidades en la producción, reformulación y distribución de contenidos en red, y la capacidad para generar engagement y cultura cívica a través de sus acciones en red. Ha sido también un estudioso de la cultura de los fans y del relacionamiento que esos fans tienen con diversas marcas e historias. En su conferencia de hoy, del storytelling al activismo transmedia, el Dr. Jenkins hablará de la trayectoria de una generación de usuarios que pasó de contar historias y entretenerse en la red a generar expresiones políticas y participación cívica en comunidades alrededor del mundo. A continuación, entonces, escucharemos la conferencia del doctor Henry Jenkins. Doctor Jenkins, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor y adelante. Thank you so much. Muchísimas gracias. Es un grandísimo honor para mí estar hablándoles hoy, dirigirme a ustedes. Me hubiera encantado estar allí en persona y espero que algún día, cuando las cosas se normalicen un poco, espero hacerlo. Como empecé con mis comentarios en el día de hoy, me encuentro pensando sobre el espíritu de dos líderes intelectuales de nuestro campo. El primero, desde luego, es Marshall McLuhan, quien, bueno, yo vengo de una tradición teórica distinta a la de McLuhan, pero todos tenemos que reconocer su centralidad en fundar esta mirada comparativa de los medios, que fue una parte tan importante de su cuerpo de trabajo. Para mí, digamos, yo tomo de él algo que es menos teórico y lo tomo más como un modelo o un rol a seguir. Y parte de lo que yo admiro sobre McLuhan era su deseo de ir a hablar a todos tipos de públicos, para hablar de política, en una comunidad política, para hablar de las industrias creativas, para hablar al público, hablar también a públicos académicos. Y él veía su papel como aquel de dar iluminación para tener conversaciones y diálogos en distintas áreas del mundo sobre los cambios en los medios que estaban ocurriendo en los años 60. Y la ausencia de McLuhan siempre ha sido como un modelo a seguir, y mi propio compromiso para ir a algún lado y hablar a cualquier público, es decir, no puedo hacerlo sin hablar de los cambios que están ocurriendo en nuestro propio tiempo. Entonces también quería pagarle un tributo a John Fisk, que fue mi mentor. Es una figura importantísima en la industria de las comunicaciones, que murió la semana pasada y cuyo espíritu está metido en cada una de las diapositivas de mi presentación el del día de hoy. Así que es justo decir que si yo no hubiera conocido a John Fisk cuando estábamos en la universidad, yo no estaría haciendo el tipo de trabajo del que les estoy hablando hoy. Fisk estaba haciendo esto, es decir, la conexión entre la cultura popular y el activismo político.
cuando se veía como algo totalmente ridículo el hacerlo. Y antes se hizo la definición de las evidencias para apoyar sus teorías. Pero lo que les estoy compartiendo a ustedes el día de hoy es una realización concreta de las teorías de FIS de un público activo que cada vez se vuelve un activista político. Y voy a hablar de esa trayectoria en el día de hoy. Entonces voy a empezar haciendo que piensen un poco sobre la línea borrosa que existe entre un aficionado y un activista en el día de hoy. Vamos a ver algunas fotografías. Cada una de estas representa un momento en el tiempo donde se ve el horizonte de los medios en el día de hoy. Y empiezo con esta fotografía de los aficionados a las panteras negras que nos dan como un saludo y podemos pensar en eso como un fandom, que es, y eso es así, pero también puede verse como un movimiento político y cultural, uno que contribuyó al surgimiento del momento histórico de la reconsideración sobre la raza en mi país, que ocurrió el año pasado. Estas personas se sintieron empoderados viendo su imagen en las pantallas y ver las visiones panafricanas para el futuro. Una África que nunca fue colonizada, una África que no está dividida por las guerras tribales, una África que estaba lista a suministrar un liderazgo mundial. Estas son imágenes de otros aficionados de K-pop que vemos aquí en Seúl. Los que son aficionados a K-pop tenían un rol activo el año pasado, quitando a las manifestaciones de la derecha en distintos países y siendo solidarios racialmente, es decir, saliendo del hecho de que ya había habido grandes discusiones entre estos aficionados a K-pop sobre la raza, porque algunos de estas personas o artistas estaban tomando algunas imágenes de negros con los afroamericanos y otros que pensaron que no estaban bien. Y estas mujeres negras también empezaron a ir a sus podcasts, a sus videocasts y a sus redes para educar a esta comunidad sobre las políticas raciales en los Estados Unidos. Entonces, cuando los eventos ocurrieron el año pasado en mi país por el racismo, ellos empezaron a participar políticamente de una manera inmediata. Aquí a lo mejor se ve como una forma un poco extraña. Estas personas están vestidas como Na'vi, como la película Avatar del productor Cameron, pero son palestinos que están marchando en el territorio ocupado de Gaza cantando Sky People, ustedes no pueden tomar nuestra tierra, a la gente de los cielos. Y este es un grupo que marcha de manera regular, es decir, este es un video que es tomado de las noticias, es decir, ellos estuvieron allá con los guardaespaldas y estas imágenes salieron a los medios en el mundo entero y se dieron cuenta de que contando su historia a través de la imagen de algo de ciencia ficción era una manera de tener la atención de los medios globales porque podían atraer a la gente. Aquí vemos la protesta de las sombrillas en las calles de Hong Kong. De nuevo, los activistas puede ser, pero el hecho de que habían escogido una canción de Les Mis, el musical de Broadway, ustedes pueden escuchar a la gente cantando como su himno para las aspiraciones democráticas de ellos. Esto nos dice de nuevo que este grupo combina la cultura con la política de una manera bastante compleja y enriquecida. Y finalmente aquí tenemos una marcha de las mujeres en la ciudad de Washington, D.C., después de que salió el presidente. Y ven aquí capa tras capa de referencias de la cultura popular. Vemos atrás que dice que la historia tiene los ojos en ti, que es una frase que se hizo popular en el musical Hamilton. Y arriba de eso vemos los ojos y el pelo de la princesa Leia de la película Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Y aquí vemos un logan que dice inmigrantes, nosotros hacemos el trabajo, realmente, que es otra frase que aparece en Hamilton. Así que si ustedes van a marchas de protesta en todos los Estados Unidos,
al empezar la elección de Trump, ustedes van a ver que habría referencias distintísimas y los avisos y las maneras en que la gente se vestía y todo eso. Y ahora eso se normalizó como parte de cómo funciona la protesta en el mundo entero. Las personas jóvenes han escogido la cultura vernácula popular como el vehículo a través del cual van a expresar sus aspiraciones políticas y también sus frustraciones. Yo estaba haciendo una charla parecida del tema hace unos años en Chile y salí y llegué donde había una cantidad de gente que estaba vestida como zombies. Y cuando llegué a donde ellos, para tratar de entender por qué estaban protestando, resultó que eran unos aficionados que estaban hablando del regreso del Walking Dead, la película de la televisión, los vivos que caminan, Walking Dead. Entonces ahí vemos que las fronteras no son muy claras, no podemos siempre asumir lo que vemos cuando vemos estos híbridos de protestas culturales. Aquí tenemos un ejemplo final de lo que les quiero mostrar. Aquí vemos aquí algo de activismo y son estudiantes en Tailandia que están protestando frente a la milicia nacional, a los guardas, y están haciendo el saludo con los 3 dedos. Así que de nuevo, esa es una cultura global política que está llegando a los medios populares. Y aquí voy a ir un poquito más atrás, a no hablar de la política, sino hablar del tema cultural y para hablar de algunos de los cambios que ha habido en los medios, que yo describí inicialmente en mi libro Convergencia de la Cultura, donde todos estos medios se juntaron. Y yo había escrito mucho en Hollywood y hablando sobre los cambios que se observaban en la industria de medios a través de toda su carrera, ¿verdad? Con el productor. Y él me dijo, cuando empecé a ir a Hollywood, tú hablaste de una historia o tú empiezas una historia, porque una buena historia era requerida para tener una buena película. Y yo escogí el ejemplo de Casablanca, la película, porque me parece que es una historia maravillosa que ha mantenido a través del tiempo. Luego hubo un personaje, porque un buen personaje también puede generar y sostener muchísimas secuelas. Aquí tenemos a Freddy Krueger en la película de Nightmare on Elm Street, una pesadilla en la calle Elm, está vigente después de 30 años. Y finalmente, aquí hablé del mundo, porque el mundo le va a permitir a usted a decir múltiples historias sobre múltiples actores o múltiples personajes y en múltiples medios o distintas plataformas. Y el mundo está en el centro de lo que yo llamo los cuentos de transmedia, es decir, cuando vemos Star Wars, vemos que no solamente es como una saga, sino como un mundo con distintas partes que se mueven y muchos personajes y tipos de configuraciones que ocurren ahí en la Guerra de las Galaxias a través del tiempo. Entonces, hablemos de Star Wars por ahora y pensemos en cómo la Guerra de las Galaxias es una de aquellas propiedades de medios que ha apagado el camino para el momento que estamos viviendo actualmente. Cuando George Lucas negoció su contrato para hacer la película de la Guerra de las Galaxias con Alan Ladd Jr. estaba un poco renuente con 20th Century Fox. Él casi que renunció a cualquier ingreso por esa película y dijo que a cambio de eso tomaría un mayor porcentaje de lo que antes se llamaba el contenido auxiliar de los medios. Así que el negocio era que para que cada cómico, para cada imagen o novela del universo de la Guerra de las Galaxias, él tenía un alto porcentaje de las ganancias. Y al hacer eso, entonces se volvió cada vez más interesado en la conexión que había entre las distintas plataformas de medios y cómo esta historia podía conectarse de una manera poderosísima que motivaba a los consumidores a seguir de un medio a otro. Entonces, aquellos que estaban detrás del legado de McLuhan ya estaban reconociendo que cuando uno mueve algo desde la pantalla grande a una pantalla pequeña, a pedacitos pequeños de plástico o a cómics
Cada una de estas tiene sus propiedades, su relación con el consumidor y quien los utiliza, y como consecuencia de esto tenemos una relación más profunda hacia la historia que se muestra de distintas maneras. Las teorías de la educación hablan sobre distintos tipos de inteligencias que son unidas por la forma como nosotros procesamos los distintos medios, y sugiere que necesitamos una educación con un enfoque multimodal donde los estudiantes pueden aprender qué formas funcionan mejor para ellos y las lecciones son reforzadas a través de distintos medios. Entonces, Lucas estaba pavimentando el camino para un concepto multimodal nuevo de lo que podía ser el entretenimiento. Y lo que yo escribí en la Convergence Culture, en mi libro, fue la película The Matrix. En ese momento salió el libro y 3 películas fueron con una secuencia tradicional, como siempre se hace, pero también había unas películas cortas que se hicieron en Corea del Sur, también juegos de computador y también la película de Huracán, que también salieron historias en cómics, primero en web y luego impresos. Y Wachowski, los hermanos que desarrollaron The Matrix, se inspiraron Un momento, por favor, que hemos dejado de escuchar al doctor Jenkins, así de que si me dan unos momentos, vamos a recobrar la conexión con él. Un segundo. Dr. Jenkins, I am back. Okay, yeah, sorry about that. Oh, I'm sorry. Yeah, we stopped hearing you and we. Sí, disculpen, dice el doctor Jenkins, dejamos de escucharle y estábamos esperando a que se reconectara. Entonces, por favor, continúe. Bueno, vuelvo a compartir mi pantalla nuevamente. Tengo que devolverme una diapositiva. Entonces, creo que nos cortamos cuando les estaba explicando el contar las historias por transmedia. Y el tema es que los elementos integrales de un cuento pueden dispersarse sistemáticamente a través de distintos canales de entrega para efectos de crear una experiencia de entretención coordinada y unificada. Idealmente, cada medio hace su propia contribución única para contar la historia. Entonces, los elementos claves son el tema de que se dispersa, es decir, todo se riega y los aficionados juegan este papel como de cazadores que están buscando la información y comparando las notas con otros aficionados y pueden hacer estas historias. Entonces, esto ocurre con distintos canales de entrega, así que fluye a través de muchísimas plataformas, pero lo clave aquí es que cada uno de esos medios hace su propia contribución especial para contar la historia. Es decir, no se replica a través de distintos medios, sino que se dispersa. Es decir, hay segmentos de información única para cada plataforma y crea una experiencia de entretención coordinada y unificada. Y a través de los años, es decir, desde el año 2006, donde salió esta teoría, casi todas las cosas en ella han sido debatidas. Y yo probablemente calificaría muchas de estas frases en el día de hoy
Por lo menos lo hago un poco aquí con mis notas, pero me gustaría también tener otros ensayos de calificación. Pero trataba de escribir algo que estaba a punto de emerger y desde luego iba a tomar distintas direcciones a través del tiempo y yo quería tener la definición que fuera lo suficientemente flexible para describir qué era lo que estaba pasando realmente en el mundo y que la gente estaba experimentando con el transmedia a nivel del mundo entero. Entonces, hoy en día podemos mirar algo como esto que vemos aquí, el universo Marvel, que tiene muchísimos caracteres, muchísimos actores o personajes. Si vamos a los años 60, en ese momento ya estaban haciendo lo que yo llamaba la textualidad radical, donde los personajes iban de un cuento a otro y podía usted ver al Capitán América o al Hombre Araña ahí. Y tenían este universo enorme de personajes secundarios. Entonces eso hacía que pareciera un mundo totalmente populado. Aquí vemos estos personajes que fueron llevados a la pantalla grande y hubo poco esfuerzo en coordinar lo que estaba ocurriendo entre los cómics y las películas. Los personajes estaban en las películas y las historias salían a una escala maravillosa. Tendríamos que ver a James Bond o a Godzilla para descubrir la historia que tiene tantísimos personajes y tantísimas películas que se conectan con ello. Y yo digo conectados con un rol activo. Entonces, si ustedes miran la película de La Viuda Negra que salió recientemente, ellos tienen todo tipo de elementos en este mundo de Marvel, de la maravilla. Y inicialmente había dificultad en hacer esa conexión con la televisión, por ejemplo. Así que los shows de Marvel iniciales tomaron como una de las esquinas de este universo, por ejemplo, pensando en las series de Netflix, especialmente en Nueva York, que popularon gran parte de ese universo de aquellas que no están en la pantalla, es decir, personajes que no están en la pantalla grande, pero ahora como Disney ha comprado su propio canal de distribución, es decir, con una red de streaming, ellos están empezando a cada vez más conexiones elaboradas entre la televisión y las películas. Entonces, acaban de terminar la serie Loki, eso nos está listando para desarrollo de historias que se cumplirán en las películas. Y entonces Marvel se ha ido de una interconexión con un solo medio, donde era, por ejemplo, los cómics, a una plataforma ahora donde hay televisión y películas que están entrecruzadas y se está también volviendo a remoldear eso de nuevo para ver cuáles son las historias de esos personajes y son las prominentes en los cuenticos o los cómics. Este es un sistema que tenemos en una escala que en el momento en que yo estaba escribiendo sobre The Matrix, nunca me hubiera imaginado que fuera posible que esto ocurriera. Entonces, estamos hablando de transmedia como algo que fue como de arriba abajo y fue controlado y regulado en el sistema. Y la noción de la coordinación, de contarlo esto de manera sistémica. Pero ¿qué ocurre cuando la historia llega al público y se traduce en una variedad de otros costos localizados con unas prácticas locales que son específicas en distintas partes del mundo? Entonces aquí estamos mirando un semicomercial que no ha sido autorizado, es decir, algo que está extendiendo el proyecto de contar las historias por transmedia. Si les cuento de nuevo sobre Star Wars o la Guerra de las Galaxias, aquí tenemos una imagen de algo que se llevó a cabo en Malasia. Si ustedes miran con cuidado, pueden ver unas versiones muy estilizadas de Darth Vader y de la princesa Leia que se tradujo a un escenario teátrico, a unas prácticas teatrales en Indonesia, en Malasia, en todos estos países. Aquí vemos una piñata mexicana que ha sido hecha pareciéndose a los personajes de Star Wars. Y aquí vemos estas piñatas que las venden en mi calle de Los Ángeles. Aquí, esto es hecho en Brasil, en la playa, son esculturas en la playa de Copacabana, hechas en arena, en Río de Janeiro. Y aquellos que cuentan las historias locales nos narran cuentos
de Star Wars, por ejemplo, utilizando esta escultura en sus actuaciones. Aquí vemos una pintura de un indio navajo que muestra a Yoda como un chamán tradicional entre su gente. Hay ricas tradiciones de arte hoy en día que hablan de Star Wars en particular, contando historias de las experiencias de los nativos americanos y aquellos que llegaron a sentarse allá. Aquí vemos unas muñecas que se vendieron en Moscú, que de nuevo representan la cadena de comando en Star Wars. Y aquí tenemos de una página web para las mujeres musulmanas que están tratando de ver cómo pueden parecerse a los personajes de Star Wars, manteniendo de todas maneras su ropa tradicional. Esto tapa sus cabezas de maneras aceptables en la tradición musulmana, pero también encajan en el espíritu de Star Wars, porque la película original la mostraron o la filmaron en Túnez. Entonces tiene muchas cosas que son consistentes con el origen de los musulmanes a través del mundo. Entonces esta cultura de convergencia cambió cuando se sintió como algo muy riesgoso y algo que era provocador. Entonces ahora estamos aprendiendo realmente a aplicar estas nuevas prácticas participatorias a través de nuestras relaciones con la entretención comercial. O más precisamente en este momento algunos grupos de adoptadores tempranos están tocando las aguas, a ver, y haciendo el mapeo en las direcciones donde muchos más nosotros vamos a estar aptos para seguir. Entonces, las destrezas han sido aplicadas a la cultura popular primero por dos razones. Por un lado, porque no se arriesga mucho, y la segunda es porque hacer este juego con la cultura popular es mucho más divertido que hacerlo con asuntos serios. Lo que hemos aprendido a través de Survivor o Star Wars puede rápidamente ser aplicado en el activismo político o en la educación o hasta en el puesto de trabajo. Y esto es algo que yo dije en mi libro Convergent Culture en el 2006. Si se acuerdan de las imágenes, la parte del título de mi charla, vieron ejemplos de las marchas de las mujeres y otras protestas donde los que protestaban se vestían como los personajes de Star Wars como parte de su presentación política sobre temas que les importaban. Entonces ahora estamos totalmente inmersos en este mundo que yo sugería. Estamos viendo activistas jóvenes a utilizar las cámaras para grabarse montando sus colocando esto en tiempo real en los medios, los skateboards. Y estamos viendo que las personas están traduciendo sus destrezas en escribir, aprendiendo a escribir ficción y volverla como un discurso político. Y eso es algo que habla a través de los temas racistas y políticos en el mundo entero de los activistas. Entonces vemos que ese activismo del que les hablé al principio de la charla, la encontramos en todas partes. Entonces, la idea de esta cultura participatoria o folk, empezamos con este concepto del folk culture o folclórica, es decir, algo que debería ser familiarizado para aquellos de ustedes que estudian en América Latina, donde hay semejante riqueza escribiendo sobre el folclore y la cultura. Pero aquí podemos ver algo en lo que de pronto participó mi abuela, como una mujer joven que creció en las montañas Apalaches en la parte sur de Estados Unidos. Podemos ver aquí que están haciendo esto con los retazos que quedaban y todas juntaban a hacer esto. Y es un espacio de aprendizaje y de comunidad. Hay un aprendizaje informal, como pueden ver aquí, hay unas mujeres más jóvenes en distintas etapas, una niña muy chiquita y que simplemente está mirando con otra jovencita que está haciendo sus primeras cosidas con una mujer mayor al lado. Así que es una señal del aprendizaje y es algo que está siendo hecho y compartido con una comunidad mayor o más grande. Muchas de esas prácticas de la cultura, del folclore, digamos, se ponen al siglo XX
por los medios masivos o la cultura masiva. Y cuando hablo de eso, estoy hablando de aquella que es producida masivamente, distribuida y consumida masivamente. Estos medios masivos tienen un papel preponderante. Y cuando hablo de la cultura participatoria, yo estoy hablando de aquella que toma la lógica de la cultura anterior, de cómo funciona esto a nivel local y le pone el contenido de los medios masivos, es decir, vivir en relación a los medios masivos donde lo tratamos con nuestros propios recursos en la construcción de nuestra identidad. Ustedes pueden ver aquí algunos japoneses como Klaus Fane, que son sus personajes favoritos, así que esa es como una apropiación que hacen para hacer el remix. A mí me gustaría decir que mi abuela fue una artista haciendo esas cobijas con distintos remates o remachos de tela. Así que cuando el material cambió, lo que ha ocurrido es que la tecnología digital hace que sea posible que nosotros compartamos nuestro producto, es decir, lo que hemos hecho de los medios masivos a escala mundial. Así que podemos ver esta imagen de Japón que está colocada en la página web y la podemos buscar y encontrarlo en una búsqueda de Google y puede darnos inspiración a una mujer joven en Bogotá, por ejemplo, para vestirse así manera parecida o descubrir un show nuevo que pueda estar disponible de pronto de una superficie de streaming. Así que este intercambio mundial y este proceso de localización de los medios masivos y su contenido, como les dije en el caso de Star Wars, es parte de lo que yo quiero decir cuando hablo de cultura participatoria. Entonces, por este término me refiero donde hay pocas barreras para participación, relativamente hay un gran apoyo para compartir las creaciones con los demás, hay una ayuda informal o una mentoría informal. Los miembros creen que sus contribuciones realmente funcionan. Aquí no importa la edad realmente, sino la experiencia. También les importa la opinión de los otros, tanto de ellos como su trabajo, y no todos los miembros deben contribuir, pero casi que deben creer que pueden hacerlo, es decir, pueden contribuir cuando estén listos y que una vez que lo hagan van a valorar su contribución. Así que esto por sí es algo que tiene que ver con la cultura participatoria. Una vez yo hice una investigación de este tema y puse la diapositiva que alguien había hecho explicando mi concepto. Entonces yo decidí volver a llevar la diapositiva y meterla en mis presentaciones, porque en una cultura participatoria construimos sobre el trabajo de uno y otro y compartimos esto en doble vía. Es una conversación o un diálogo con otros dentro de la cultura. Entonces, los aficionados o los fans se vuelven contribuyentes enormes en esa cultura participatoria a la que pertenecen. Aquí tengo estas imágenes del show de Rocky Show, donde durante décadas la gente se ha vestido así. También tenemos aquí otras reuniones de streaming. Vemos ahí que hay también el deporte como de la lucha libre, donde mucho de lo que se hace es en el ring, pero públicamente pueden resistir y sus voces van a ser de resistencia, es decir, se escucharán en la televisión en vivo. Así que los aficionados crean el contexto en esta lucha que otras personas pueden escuchar y ver. No es que estos aficionados crean en lo que esté ocurriendo en el ring, donde está la lucha libre, sino lo que nos confunde cuando hacemos esto es que esta es parte de la actuación. Entonces estaban haciendo era como el modelamiento de esto dentro del ring. También cada vez más estos aficionados en el mundo entero se están organizando para proteger los shows que les importan, para que no los cancelen. Entonces organicen algunas producciones a gran escala para mantener estos shows vigentes. Por ejemplo, Latinx, la identidad que tiene en los Estados Unidos, que es uno de los pocos shows que tiene que ver con esta población. Entonces, mantenerla al aire es como una forma de identidad, es decir, como un gesto político, que este show no se cancele. También
En cuanto a recoger dineros entre varios, vemos que se recogen recursos, por ejemplo, Verónica Mars, que fue un show que alcanzó a recoger millones de dólares de un día para otro cuando pidieron apoyo en el Internet. También vemos peticiones y backlashes. Por ejemplo, aquí vemos el Game of Thrones en la 8ª temporada, donde la gente exigía que volvieran a hacer esa temporada con escritores competentes. Aquí vemos que había más de 1 millón de personas que habían firmado esta petición en el mundo entero para que los escritores fueran competentes en la temporada 8. Así que esto se está siendo descrito como algo tóxico porque los productores se sienten un poco incómodos con el grado hasta el cual el público les está exigiendo en estas plataformas y cuestionando sus decisiones creativas. Entonces, la industria se ha ido de una participación de los aficionados y tiene que ver también con las ganancias y más vale están reconociendo que hay una presión en la cultura en cuanto a las decisiones políticas que hacen. Algunos de estos aficionados están desanimados y preguntan, ¿estás desanimado porque vamos a escribir estas historias nosotros mismos a través de la ficción, de lo que llamamos el fan fiction? De pronto el libro o una película que los desanimó. Bueno, usted puede hacerlo y que la historia sea como usted la quiera. Así que esto se está volviendo algo masivo en la escala en la cual las personas en el mundo entero están volviendo a reescribir las series de televisión. Yo lo veo como Wikipedia, el monumento enorme de cultura participatoria en el mundo digital. Pero hablando de esto, vemos que cada vez se vuelve más político. Desde luego, ustedes han escuchado algunas de las reacciones al último Yeti y lo que ocurrió el último Jedi con una propaganda feminista diciendo, porque muchas se molestaron contra esta película porque era más diversa racialmente en cuanto al género desigual que algunas de las películas anteriores. Pero sabemos dos cosas ahora. Una es que los rusos, como parte de su tema con el presidente Trump, entraron a esto de Star Wars como parte de su estrategia mayor de hacer esta división de las personas en los Estados Unidos. Cuando estaba de candidato el presidente Trump, y se hizo el reclutamiento de potenciales contribuyentes a su causa. Así que se reconoció el valor de estos sitios de los aficionados como espacios de debate que moldeaban no solamente la preferencia política de la gente, sino también sus creencias. Entonces, fandom se ha vuelto como un campo de batalla. Y bueno, algunas de esas cosas son tóxicas, como si fuera solamente que las personas blancas están molestos o bravos. Vemos que hay otras visiones a través de la cultura popular. Aquí vemos el trabajo hecho por una niña musulmana canadiense llamada Noor Salah, que rediseñó estos personajes para que fueran más modestos en sus vestimentas, que se vistieran de manera que fuera aceptado en el Islam. Y al hacerlo, esto se publicó y se salió en los medios masivos creando una sensación mundial. Y ella está reaccionando a eso ahí en esta cita que está escrita. Y ella simplemente es parte de una reimaginación de estos personajes en este arte. Aquí vemos una versión más oscura del personaje de Star Wars, por un lado, y en el otro vemos Minnie de los libros de Harry Potter. Y ha habido una gran influencia para hacer o ver a estos personajes como una persona de mezcla racial que había tenido el apoyo de los aficionados y también de J.K. Rowling, el autor en sí también. Y vemos aquí otras. Por ejemplo, Game of Thrones, por ejemplo, fue un sitio donde los fans negros estaban hablando sobre el Game of Thrones y al otro lado tenemos a los latinos hombres que crearon
su propia imagen, la insertaron ahí en fotografías de la cultura pop que les importaba. En este caso estamos mirando la serie Chips de televisión. Y hay una línea delgada en eso, aquí anónima, digamos, el movimiento anónimo que fue organizado inicialmente para quitar lo que estaban haciendo la iglesia de cientología y luego también para ocupar a Wall Street. Ese es un momento importantísimo. La cientología fue una religión que fue creada por un escritor. Es decir, esto salió de una historia de una persona que creó esta iglesia y anónimo. Es algo que salió de Anima Mangafen. Entonces, ellos eran como dos que se confrontaban en ese momento como aficionados. Y ellos, aquí vemos que tienen la máscara de Fox, que en la historia británica tiene una gran tradición en las protestas, pero en los Estados Unidos realmente se popularizó por ser la propia vendetta, es decir, en el libro de cómics que se hizo luego en una película de los hermanos Loshamsky en medio de la guerra del discurso de la terror por el presidente George W. Bush. Entonces, cuando vemos estas máscaras, son como una generación de la popularidad de esta vendetta, digamos. Y la ironía de todo esto es que en los Estados Unidos los Warner Brothers son los dueños de los derechos de autor de esta máscara, lo cual significa que todos estos que están contra Wall Street, los que protestan cuando compran y usan estas máscaras, están invirtiendo en estos medios multinacionales. Y esa es la paradoja de todo esto. Es decir, los derechos de autor le da a la industria la capacidad de cancelar esto, de que no haya estas protestas de cultura pop, pero su interés y su compromiso con la participación para tener la conciencia o el conocimiento de su marca hace que no tomen decisiones sobre lo que deben hacer. Así que por un momento, cada vez más vemos que esto se permite y hasta se acepta y simplemente se vuelve parte de cómo funciona nuestra cultura. Si miramos alrededor del mundo, vemos aquí estas protestas que cada vez son mayores. Pueden ser mujeres, como vemos aquí, donde vemos aquí una protesta por los derechos reproductivos. Yo también hice una presentación en la Granger Leadership Academy con la Harry Potter Alliance, donde trajeron activistas de distintos movimientos como justicia ambiental, las vidas negras importan, el movimiento contra la violencia de las armas en los Estados Unidos, y estos activistas estaban aprendiendo unos de otros el rol que la cultura podía jugar para traer esa alegría y esa resiliencia y esa sostenibilidad en las protestas políticas. Y el grupo Granger produce esto que ven aquí abajo, estas guías de estudio que se utilizan por las organizaciones activistas para conectarse con una variedad de franquicias que hablan particularmente a los jóvenes. Y estas guías de estudio se utilizan en los Estados Unidos y también lo utilizan los grupos activistas. De nuevo, podemos mirar algo como esto, como el fenómeno que hay alrededor de la Pantera Negra, como el punto de quiebre en la política de Estados Unidos y las políticas raciales en el rol que esta cultura puede jugar. Hubo múltiples esfuerzos para organizar y conectar el activismo. Entonces, ¿cómo ustedes definen a un americano? Entonces, vemos que se trabajó colaborativamente con los centros de los que acabamos de hablar para hacer esto, para aquellos que tienen que ver con los márgenes, marginados, con los inmigrantes, con el exilio, con las fronteras y esos conceptos básicos. Y luego, esto se creó con el movimiento de la gente negra para poder hacer esto. Es decir, aquí vemos un ejemplo de la conexión directa que existe entre esa cultura y las panteras negras y las políticas de Estados Unidos. Estábamos recolectando ejemplos de cómo los superhéroes han estado usados por todos los movimientos políticos. La idea de que, por ejemplo, Superman era un inmigrante ilegal
se volvió un tema muy popular en Estados Unidos. El uso de estas imágenes, por ejemplo, aquí vemos a Trump como el Joker y como un agente del mal. Y sale ahí en el tema político. Aquí vemos al hombre pájaro de esta película exitosa que hubo atacando a Trump por sus posiciones antimigrantes. Aquí vemos una mujer maravilla negra que está subiendo en el asta de la bandera en South Carolina, donde les estoy hablando hoy, bajando la bandera de los Estados Confederados. Aquí vemos otra fotografía donde vemos una figura pública que llama la atención contra aquellos, o la policía contra los inmigrantes. Y él está como el Capitán América y dice, bueno, ¿y quién se puede llamar como americano? Aquí vemos un póster feminista que utiliza a esta mujer maravilla, pero construida con distintos tamaños, colores, formas, para representar la diversidad de la mujer y hacer que piensen en ellas como los superhéroes. Entonces, mi trabajo últimamente ha estado trabajando sobre este tema del activismo, tratando de pensar en el concepto que hemos llamado la imaginación cívica. Y estamos haciendo proyectos en todo el mundo para llamar la atención sobre el uso de esta cultura pop y la protesta, y también para inspirarnos, para tener conversaciones y diálogos a través del cambio social, para que las comunidades se junten en vez de que se dividan. Entonces, para entender este trabajo, tenemos que pensar en la parte cívica y qué quiere decir eso. Y lo que significa esto es algo que es cultural y social. Es un conjunto de normas, valores, compromisos compartidos que hacemos unos a otros como miembros de la comunidad. Son los cimientos a los cuales volvemos a medida que buscamos resolver los desacuerdos y trabajar a través de las tensiones, una capacidad de trabajar juntos a través de unos objetivos comunes. No es lo mismo que la parte política. La política, por ejemplo, tiene que ver con las luchas sobre la distribución del poder y los recursos, la formación de la ley y las políticas. La parte política es importantísimo, desde luego, en las luchas que van a determinar el futuro del planeta, por ejemplo, en este momento. Pero tiene mucho que ver más con los partidos que con la parte cívica. Lo utilizamos para hablar sobre el espacio, las políticas institucionales, pero hay otras luchas de poder a través de, por ejemplo, los gerentes y los trabajadores, y también entre los que producen y son consumidores en el sector privado. Pero lo que hemos visto en Estados Unidos y en muchos países del mundo es que las peleas políticas o las luchas políticas nunca terminan, simplemente dañan las conexiones cívicas que tienen las personas, pero no hay ningún momento de reconciliación que vaya después de una elección intensa. Es decir, cuando no se acepta la legitimidad de las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos y en otras partes. Ahora hay una inestabilidad que resulta de estas elecciones, y entonces cuando eso pasa, la parte cívica y su potencial de juntarnos de nuevo simplemente se desgasta. Y tenemos que ver una manera para reformar, reformular y reimaginarnos esas conexiones cívicas unos con otros. Entonces aquí hay un póster que a mí me encanta. Simple, dice, pelee hoy por un mejor mañana. Eso es en esencia lo que queremos decir con el tema de la imaginación cívica. La imaginación cívica nos permite a nosotros imaginarnos un mundo mejor. Antes de que nosotros podamos construir un mejor mundo, tenemos que imaginarnos cómo sería ese mundo mejor. Tenemos que concebirnos a nosotros mismos como agentes cívicos que somos capaces de hacer el cambio. Tenemos que desarrollar un modelo para el cambio social. También pensar qué sería que posibilitaría ese cambio social, identificarnos con valores compartidos en una comunidad imaginada. Pero lo que realmente nosotros hablamos en nuestro trabajo es en imaginarnos una comunidad, porque la imaginación no es un producto fijo, la imaginación es un proceso permanente en el que todos participamos. Tenemos que formar la solidaridad para aquellos que tienen distintas experiencias y perspectivas, para aquellos
que han estado marginados y tienen, son vulnerables. Tenemos que anticipar la dignidad, la democracia y la libertad antes de poseerlos. Y a través de esto podremos desarrollar unos rituales más significativos para participar durante las actividades diarias. Así, entonces, nuestro entorno se llena de oportunidades si realizamos realmente el trabajo de la imaginación. Y todo esto se coloca en el tema de la imaginación cívica en la cultura popular. Así que podemos pensar en esto como un activismo transmedios. Cuando pensamos en esta cultura pop que ha sido tomada como recursos para comunicar una visión global del cambio político. Los activistas son aquellos que hacen el transmedio para esta fórmula. Es decir, en este libro que tenemos de la imaginación cívica que yo escribí, vemos muchos ejemplos. Tuvimos 30 casos de estudio describiendo estos movimientos sociales del mundo que han participado en este proceso del cambio social y traerlo más a la parte de vernácula de la cultura popular. Y entonces nosotros a la vez estamos inspirados por una variedad de distintas disciplinas que nos ayudan a pensar conjuntamente sobre cuál es el papel de la imaginación para el cambio social. Aquí tengo algunas de las citas que en las que hemos trabajado. Entonces, analizando lo que está ocurriendo, como lo he hecho hoy, es parte de este proyecto. Pero la otra parte es salir a hacer talleres en el mundo entero y juntar a las comunidades para ver si nos podemos imaginar unos futuros alternativos y cómo llegar a ellos. Y esos talleres son descritos en el libro Practicando los Futuros, con mis colegas Gabriel Peters Lazaro y Sangeeta Shrestova. Y eso incluye algunas instrucciones para organizaciones cívicas, los profesores y casos de estudio de algunos de los talleres que hemos realizado. Mis investigadores han hecho como 60 talleres hasta ahora y seguimos haciéndolos casi que semanalmente. Entonces, hablando de una persona latinoamericana, yo puedo decir que una de las inspiraciones de este proceso ha sido el brasilero activista, ha sido Paulo Freire, que habla muchísimo en sus escritos sobre el papel de la imaginación, no para escapar, no como una forma escapatoria, sino imaginación que nos puede llevar a unas realidades. Y ahí es donde utilizamos la imaginación en estos talleres. La imaginación, dice él, nos lleva a estos sueños posibles e imposibles que siempre son necesarios. Es decir, es importante decir que no es un ejercicio para aquellos que están separados de la realidad, aquellos que viven en el aire. No, por el contrario, cuando nos imaginamos algo, nosotros lo hacemos necesariamente condicionados por una falta en nuestra realidad concreta. Entonces, compartiendo nuestra imaginación unos con otros y escuchando activamente las visiones de los demás del futuro, podemos entender esas gaps o esas brechas que hay, esas cosas que faltan y lo que debemos reparar si vamos a sanar los cimientos cívicos de nuestra sociedad. Entonces aquí tenemos una fotografía de una de las muchas sesiones que hemos realizado. Esta fue hecha en Beirut, educadores árabes y periodistas de 10 países que se juntaron aquí. Hicimos este taller, la mujer en la parte de adelante, Sangeeta Shrestova, mi colaboradora. Detrás de ella está nuestra traductora. Y estábamos haciendo esto, parte en inglés, parte en árabe, pero tuvimos unas sesiones increíbles juntas. Y parte de lo que ocurrió aquí era que la gente diseñaba y construía el mundo del año 2060 y al construirlo, entonces ellos hacían sus historias de cómo podíamos llegar a sus ideas de lo que sería una sociedad ideal en el año 2060. Y luego hacían historias y se las contaban unos a otros para ver de manera tangible. Es decir, podíamos ver la narrativa del cambio y de tener discusiones alrededor de ello que nos permitían entender nuestras imaginaciones cívicas conjuntamente. Aquí tenemos otros talleres realizados en Pakistán. Tuvieron 30 talleres en Pakistán tratando de entender cómo piensan los pakistaníes sobre el patriotismo. Y a su vez, eso hizo que hubiera proyectos activistas
Aquí vemos una celebración multinacional, es decir, haciendo un puente entre los cristianos, los hindúes, los judíos y los pakistaníes. Entonces, cuando llegó la pandemia, fuimos forzados a cambiar estos talleres presenciales para llegar al mundo en línea. Entonces, empezamos a esto que llamamos el Atlas de la Imaginación Cívica, que anima a las personas a colocar sus historias del mundo post-COVID, que escriban en la perspectiva del 2060 para decir cómo el COVID cambió el mundo, cómo nos recuperamos del COVID y cómo pudimos construir un mundo mejor después de esta pandemia. Y luego vemos cantidades de historias que llegan, vemos todavía que estamos un poco dispersos en Sudamérica, nos encantaría ver historias que llegaran de Colombia. Y si ustedes simplemente entran en un buscador donde dice el Atlas de la Imaginación Cívica, ustedes podrán encontrarnos y podrán contribuir con sus historias. Tenemos muchos profesores donde tienen esta escritura como un ejercicio que hace que piensen sobre lo que están atravesando y lo que esperan que sea el resultado de la pandemia. Y estos talleres nos han mostrado que a menudo las personas tenían que imaginarse como el derretimiento del orden social que hay ahora para tener una emergencia de un mundo mejor. Y también vimos que esta pandemia podía verse como lo que hizo que pudiera emerger un mejor mundo. Y esas voces las oíamos en todas partes. Entonces aquí vemos a Henry Giroux, que escribió recientemente sobre el COVID, diciendo que en medio de los cadáveres producidos por el capitalismo neoliberal y el COVID-19, también hay algunas esperanzas, la oportunidad de ir más allá de la resurgencia contemporánea del autoritarismo, más allá de las ideologías de un cinismo venenoso y paralizando la conformidad endémica al capitalismo neoliberal. Hay un movimiento cada vez mayor y creciente para reclamar una visión política colectiva que sea más compasiva, más equitativa, más justa e incluyente. Y cuando leemos esto y lo vemos en nuestro Atlas de la Imaginación Cívica, escuchamos esas voces, vemos esas visiones que emergen. Y eso es lo que me da a mí la esperanza de que el futuro, no solamente en la política de Estados Unidos, sino para el mundo democrático del universo. Y con eso cierro mi presentación. Muchas gracias al doctor Jenkins por esta excelente presentación. Creo que ha hecho un recorrido extraordinario a través de su literatura, su investigación, y creo que también ha despertado algunas ideas y ha levantado algunas preguntas importantes entre la audiencia. Quisiera confirmar si me están escuchando bien todos los participantes o debo cambiar de canal. Yo creo que ahí estoy escuchando bien. Estás en el canal que se está... I'm hearing you. Okay. I hear you now. It got turned off. Translation got turned off when we shut down before, but I hear you now. Okay, perfecto. And you can hear my translation, ¿cierto? Perfect. Okay, so hay algunas preguntas que se están haciendo aquí en este canal y quisiera comenzar a hacer esas preguntas para el doctor Jenkins. Entonces, la primera de ellas dice, what would you say is happening to the act ¿Qué diría usted que está pasando? Dime. No, es que yo estoy traduciendo al español porque tú estás hablando en inglés, entonces tranquilo, yo estoy en el canal de español. Si lo estás haciendo en inglés, él te escucha, o hazla en español y yo se la traduzco, que es más fácil. Sí, entonces, listo, yo se la voy a poner. Entonces, ¿qué diría usted acerca de lo que está pasando con específicamente los actos relacionados con leer? ¿Cómo pensaría usted que los jóvenes que están pensando o haciendo algo que se llama transreading están básicamente dejando los libros para saltar a otros espacios como Twitter, redes sociales, Reddit, etcétera? ¿Cómo ese acto de leer,
digamos, está cambiando en sí mismo, algo que Barico llamaría mutación, y cómo esa actividad, digamos, multimodal podría de una u otra manera cambiar, digamos, las palabras por otras relacionamientos distintos a través del video o los juegos. ¿Qué tipo de retos implica esto para la representación, para las instituciones académicas que pues generalmente se preocupan porque los estudiantes no leen? Okay, well, I would start with this. Sí, yo empezaría con el libro interesado llamado La Braid de la literatura, que es una madre joven diciendo cómo sus hijos llegaron al mundo de los libros. Y ella describe esto en términos de el jugar de los niños, es decir, hacer estas historias y volverse como los personajes y capturar eso de esas historias que repetían de una manera creativa, innovadora, un contenido maravilloso. Entonces, ella está describiendo lo que cualquier padre de familia ve cuando mira a sus hijos leer. Es decir, que la historia no solamente sigue allí siendo palabras en un papel, sino que se vuelve acciones, se vuelve recursos, los cuales nosotros podemos utilizar en el curso de nuestra vida. Y los jóvenes y los niños lo están haciendo. Entonces, de alguna forma, esto es algo que no es nuevo. Si nosotros regresamos a los libros del siglo XIX y lo que esto dice, podemos ver en las mujercitas que los personajes están jugando, pues haciendo el papel de los personajes. Y lo mismo en Tom Sawyer. En Tom Sawyer también, o Abigail Gabler también, están representando estas historias que están profundamente metidas en su cultura. Con las historias, por ejemplo, que ya no son papel, sino que son unas acciones físicas. Lo que sí es nuevo es como la gama de plataformas donde esta actividad puede ocurrir. Entonces, las herramientas donde podemos realizar esto, o nuestras conexiones como lectores de historias, ha crecido enormemente con la emergencia de estas tecnologías. Y claro, Twitter, Twitch y todas estas otras se vuelven sitios de lectura, es decir, herramientas que utilizamos para procesar estas historias conjuntamente para volverlas realidad. Y no tomar como la forma de esos disfraces. Por ejemplo, Margaret Atwood, en el Handmaid's Tale, donde veíamos las mujeres con estos disfraces hechos por ellas mismas para protestar, también se inspiró por una adaptación en televisión de ese libro y se volvió como un activismo. Y entonces ese es el proceso de leer a través de los medios, que es importantísimo para esta nueva generación. Pero desde luego es potentemente relacionado con lo que ya conocemos sobre los niños, cómo juegan con el contenido en los medios, es decir, aceptar el jugar un poco posterior en la vida y de unos escenarios un poco más serios, es decir, lo que cambia nuestra actitud hacia jugar o de representar estas historias. Es decir, los medios que tenemos para hacer esto y convertirlos en recursos donde nuestra identidad y nuestra política cobran importancia, no el hecho de que lo hagamos. Entonces, cuando Fitz habló sobre esta posibilidad en los años 80, él no lo podía demostrar porque estaba por debajo de tierra, pero hoy en día ustedes lo pueden encontrar en menos de 60 segundos. Si ustedes hacen una búsqueda en Google y escriben, no importa cuál sea la franquicia preferida que ustedes tengan, es decir, ahora es visible. Así que el Internet fue lo que visibilizó eso y nos permitió tener la conversación que tenemos en el día de hoy. La siguiente pregunta dice, profesor Jenkins, ¿qué piensa acerca del futuro del storytelling y cómo se contarán las historias en un mundo post-COVID-19? Well, I think the key phrase there is Bueno, yo creo que la frase clave ahí es en el mundo, porque antes de la pandemia yo hubiera dicho que los movimientos siguientes de contar las historias tendrían que ver con el mundo material, ¿verdad? Es decir, hemos visto, por ejemplo, la promoción del Game of Thrones y food trucks, por ejemplo, donde la gente preparaba
platos asociados con estas películas del oeste y ya se comían esa comida. Entonces hemos visto como una realidad aumentada y una realidad virtual con las instalaciones donde podemos ir y meternos dentro de esos mundos, por ejemplo, de una historia. Estamos viendo los tipos de teatros en calle que yo les describí y también que haya más pop-ups que promueven y nos llevan a estas historias en particular. Así que la idea de que una historia se vuelva tangible y que salga a la era, es decir, en el IPT, es decir, las historias tangibles cada vez serán más y más parte de ese mundo. Ahora, eso nos lleva de nuevo al tema de decir en el mundo. Entonces, para ese modelo que yo hubiera dicho hace unos años, antes de que pasara eso, tenemos que pensar en los espacios públicos, en lo que nosotros estamos haciendo con otras personas, que crecemos juntos, que interactuamos físicamente unos con otros, que estamos en el mundo juntos para que esa historia ocurra. Entonces yo pienso que la pregunta ahora es, ¿vamos a regresar a algo que sea como una relación normal con el espacio público? Porque entonces esa proyección, entonces sí sería verdad. ¿O será que permanentemente cambiaremos la forma como nosotros participamos con los extraños en lugares compartidos? Es decir, ese tema físico, ese tema material de contar las historias que ya no van a ser atractivas. Y entonces tal vez retrocedemos a un escenario más basado o a una experiencia basada con las pantallas que filtra la presencia de otras personas en nuestras historias. Yo no puedo contestar eso en este momento porque la respuesta es imaginar lo que va a pasar a continuación en el planeta y todavía estamos luchando contra la pandemia. ¿Cuál podría considerar usted que puede ser una estrategia adecuada para fomentar la imaginación cívica en América Latina? Well, I think it has to be localized. Bueno, yo creo que eso tiene que hacerse a nivel local, es decir, hay que reflejar la cultura de cada país. Yo no sería la persona para contestar eso de manera total. Filosóficamente, yo estoy comprometido como americano a no contarle a los otros países lo que deben hacer o cómo deben pensar. Entonces, tiene que ser algo apropiado por ustedes, de acuerdo a las tecnologías, que sea accesible a todas las personas. Y eso tiene que ser adecuado para las tradiciones culturales de su país y las tradiciones políticas de su país. Tiene que ser algo con lo que se sientan cómodos. Es decir, que la gente de Latinoamérica se sienta cómoda participando en esto. Entonces, yo creo que los talleres que hemos desarrollado nos funcionan a nosotros en Estados Unidos, los hemos también ensayado en Pakistán y en otros países del mundo, pero para ser honestos, todavía tenemos que hacer la prueba de esas prácticas en Latinoamérica. Cuando hemos hecho con argentinos, con mexicanos, con colombianos que participan en nuestro grupo de investigación, pero desde luego hay que hacerlo con la tradición, pero no hemos hecho ese trabajo de campo. Yo no quiero decir, no, miren, haga este libro y haga esto. No, porque yo no sé. Lo que yo sí les digo es que prueben algunas de las prácticas y vean si funcionan y vean cuál es el resultado del taller, cuál podría ser para que sea efectivo en Latinoamérica o en su país. Yo utilicé el ejemplo, yo he pasado mucho tiempo en Brasil, mucho más que en otros países de Sudamérica, pero yo sí veo cuando voy allá al Brasil, veo esa escultura en arena, veo el arte en las calles, veo la música folclórica, veo el carnaval de Río, y toda la historia que sale de abajo hacia arriba con esas prácticas. Esto, desde luego, podría llegarle a las personas en esa ciudad de una manera que fuera adecuada tanto culturalmente como tecnológicamente para las dos poblaciones con menos ingresos en Río, por ejemplo, y podría ser una herramienta para la imaginación cívica, pero desde luego esa es mi especulación como norteamericano, hablándoles a ustedes en Sudamérica. Así que, como les dije, no puedo dar como una receta y solamente serán especulaciones y podemos comparar notas de lo que ocurre en distintos países. Perdón, ¿podríamos afirmar que se ha desarrollado una conversación transmedia en la que todos participamos? Well,
John Fisk, who I've referenced John several Fisk, a quien he mencionado varias veces hoy, escribió en uno de sus últimos libros que en la Edad Media todo el mundo tenía un Learnex, pero no todo el mundo podía hablar. Esto es para decir que hay barreras en la comunicación y que realmente no son necesariamente tecnológicas, sino sociales, culturales, políticas, y se trata de la distribución del poder. Entonces, podemos decir que las herramientas están disponibles para una cultura más participatoria, para que nosotros tomemos los recursos de los medios masivos y volverlos algo como una cultura pop. Pero esas herramientas no están bien distribuidas. Hemos visto, por ejemplo, en los Estados Unidos en este último año que una cuarta parte de los estudiantes en Los Ángeles no han tenido acceso a la escuela durante el último año y medio porque no tienen acceso a Internet en sus casas. Entonces, yo siempre nos recuerda que vivimos en una cultura más participatoria, pero todavía no es totalmente participatoria. Entonces, esas inequidades y esas relaciones entre las distintas naciones también afectan las relaciones entre los ciudadanos y las naciones. Entonces, sin hacernos la pregunta de la distribución del poder y el poder, esa no es una pregunta que podemos hacer, porque el mundo no es plano, es decir, el mundo es complejamente, o es decir, los poderes están dispersos de una manera compleja y las luchas que existen, por ejemplo, esas cosas todavía importan. Es decir, cuando pensamos si vamos a ir hacia una cultura más participatoria o simplemente hemos redistribuido el poder, especialmente para los países ricos o las personas ricas. Entonces yo creo que necesitamos más investigación que la que hemos hecho hasta ahora, pero el efecto a largo plazo o el potencial está ahí, pero la realidad está atrapada allí. Entonces, eso es lo que yo considero. En el contexto latinoamericano en la actualidad existe mucho activismo político e ideológico. ¿Ha encontrado también esa convergencia cultural, adicionalmente a la, me imagino, a la cívica? Well, I think I do believe. Yo sí creo, de nuevo, bueno, no conozco mucho, especialista en Latinoamérica no soy, pero trato de decir mucho sobre eso. Pero ciertamente la gente me comparte historias todo el tiempo sobre Sudamérica, donde la gente está haciendo lo que les mostré aquí, haciendo activismo cultural que toma la imanología y lo usa como una identidad política. Entonces, una vez que me sorprendió en Chile, por ejemplo, que los zombies fueran aficionados de Walking Dead y no protestando, que estuvieran personas protestando. Eso es algo que también vi en muchas partes de Sudamérica, donde el zombie ha sido utilizado como una figura para proteger, especialmente para los jóvenes diciendo que su futuro en la sociedad es como lo es Walking Dead, y también Pokémon en Perú, alguien me compartió eso. También hemos visto que los Juegos Olímpicos están siendo usados en Brasil para las protestas políticas. Y también estamos viendo, si vemos esto yendo mucho hacia atrás, vemos y entonces la cultura participatoria es como una lógica que se aplica a los medios. Entonces, esta apropiación se transformará en Latinoamérica. Por ejemplo, los estudiantes han estado escribiendo de seguir esa práctica. Simplemente se están apropiando del pasado cultural y no de los medios masivos para encontrar la manera de protestar. Y siempre, desde luego, hay recursos políticos. ¿Cómo ve usted el impacto político de cara al futuro con fenómenos como el K-pop, que en Colombia particularmente intervienen y no perdonan tendencias uribistas en Twitter, como lo hicieron también con Trump en Estados Unidos? I think part of what's interesting about the K-pop. Lo que yo creo que es importante del K-pop protest, la protesta K-pop, es que más que todo son jóvenes que no tienen que escribir. Es decir, ellos la única escogencia que tienen es tener una protesta organizada y
no tienen como la franquicia en nuestro sistema político para hacerlo de una manera distinta. Entonces estamos viendo a los jóvenes que cada vez se vuelven políticos, cada vez siendo más jóvenes. Estamos viendo a los jóvenes que utilizan la parte vernácula para construir puentes con otros grupos. Es como una tendencia mundial que hay, como políticas interseccionales donde los grupos se juntan para una causa común. Y yo sé de la investigación que he hecho recientemente sobre la protesta indígena, es que los indígenas de América Latina han juntado sus fuerzas con aquellos de Norteamérica, aquellos de Nueva Zelanda, de Australia, de África, para hacer una red mundial. Y están teniendo puntos de referencia compartidos y eso hace que sea posible. Si miramos de nuevo la política a través de la historia, otras generaciones tenían otras historias, ellos hacían sus políticas, pero la idea de que las historias son recursos para la política es algo que no es nuevo. En Estados Unidos, Martin Luther King y otros líderes cívicos tomaban extractos de la Biblia which to organize their fight for y freedom. compartían sus historias para luchar por la libertad, por ejemplo. Como una forma de escape de la esclavitud y llegar a la tierra prometida. O sea que eso está ahí metido en esa retórica, porque compartir esas historias de la Biblia era lo que hizo que esa generación se juntara. Hoy en día, con una sociedad más secular, pues esto nos sirve ya para juntar a los jóvenes del hip hop o Harry Potter o cualquiera de estas referencias de la cultura pop, porque esta es la experiencia que ellos comparten ahora como su identidad y eso hace que el activismo mundial funciona. De manera irónica, las herramientas de la dominación para las compañías de medios crea una cultura compartida que puede ser utilizada también en este sentido. Preguntan, ¿los medios forman a los sujetos y los transforman en caricaturas sociales? ¿En dónde queda la riqueza de la diferencia dentro de los medios? Well, I think I would go back. I mean, yes, Creo on one level. que sí, a cierto nivel, yo estoy de acuerdo con esa declaración, pero por otro lado, yo creo que a medida que vamos hacia atrás, a los ejemplos que yo les di de la Guerra de las Galaxias, podemos leer eso como una modernización a llevar estas tradiciones hacia la Guerra de las Galaxias, o lo podemos leer como una localización y diversificación a medida que se introducen las culturas del mundo. Entonces piensen en ese momento de la mujer que estaba utilizando el hijab para parecer a la princesa Leia. Eso es el tipo de homogenización o diversificación. De cierta manera es ambas cosas. Cuando yo miro una plataforma como Netflix, que yo sé que muchos están acusados de llevar eso a una monocultura, yo también veo que esto nos lleva a una dispersión mundial de distintos productos de distintas partes del mundo. Así que en Estados Unidos yo ahora tengo acceso a productos en español en los medios, que nunca tuve acceso a ellos antes o tendría acceso limitado a través de estos canales en español. Ahora puedo ver telenovelas en español y las políticas de la telenovela como un impacto en la manera como mis estudiantes entienden su identidad en los Estados Unidos y no solamente las personas que vienen o las personas hispanas, sino personas de otros grupos étnicos que miran la telenovela y se involucran y tienen una experiencia distinta. Entonces, lo que estoy viendo en Estados Unidos, definitivamente la diversificación a través de esa cultura popular. Lo que de pronto ustedes están viendo eso o no en Estados Unidos, yo les creo a los críticos que nos dan una imagen de eso, pero yo creo que de hecho algo más que este modelo monocultural es requerido para pensar sobre los tipos de transmisión y circulación de comunicación que está ocurriendo en este momento. Preguntan, ¿ha conocido usted otras experiencias de hibridación y convergencia cultural, como por ejemplo música punk y grupos de hip hop de lesbianas de resistencia contra la dictadura cubana o grupos indígenas de hip hop en Colombia?
me imagino que están hablando de algunos casos particulares. Yeah, I mean, my students are, I'm not a Mis scholar. estudiantes. Es decir, yo no soy de hip hop, no, yo no soy, como les cuento, no soy tampoco un experto en la cultura de Latinoamérica, pero tengo estudiantes que escriben sobre todo esto y yo leo estas cuentas que sugieren desde luego que el hip hop se ha vuelto parte de este lenguaje mundial de la protesta social y que el hip hop ha sido particularmente efectivo para las poblaciones marginalizadas y de poblaciones vulnerables en todo el planeta. Pero yo me llevo más hacia el tema más nerdo, digamos, ¿verdad? Porque esa es la cultura que a mí me gusta, pero mis estudiantes, que de luego que son más cooles que yo y más jóvenes, definitivamente sí pueden contarles sobre la música popular como una fuente de activismo. Y yo sí he visto, yo tuve una cuenta de música popular y política en Colombia, en un blog hace un par de años, de uno de mis estudiantes que escribió en su artículo. No me acuerdo los detalles en este momento, pero ese blog mío tiene un gran esfuerzo para hablar de la naturaleza global de este fenómeno y todos vamos a tener que tener una conversación sobre estos temas que tienen que ver con los scholars, que creo que ya son como en 45 países. El blog es harrykengis.org. Ahí está. Si se olvidan, son como las confesiones. Ahí, ese es el blog que yo tengo. Pueden buscarlo. Yo trato de meter también voces de distintas tradiciones culturales con personas que participan, cosas que yo no puedo llenar o cosas que otras personas estén investigando, temas distintos. Es un gran honor verlo y escucharlo y estar atento a su conferencia. Mi pregunta tiene que ver con si usted cree que los proyectos transmedia de una u otra manera son contenido fractal. I think you need to repeat the question because I didn't quite get it. Sí, se pregunta si los proyectos transmedia de una u otra manera podían convertirse en un contenido fractal o imagino yo algo así como fragmentado, ¿no? Well, I mean, it's the most basic level, yes, that one effect. Básicamente, sí. Un efecto de esto es darle a cada consumidor una parte un poco distinta de la misma historia. Entonces, una cosa que se escriben sobre los japoneses, los medios japoneses, cuando dos niños se ven en el sitio, como crecieron con Pokémon, ellos conocen un conjunto de personajes un poco distintos y empiezan a comparar las notas de Pokémon. Y entonces ella tiene como optimismo sobre esa dimensión de lo que yo llamo transmedia. Entonces, esa fragmentación sí ocurre casi que inevitablemente. La segunda dimensión, entonces, son estas propiedades del mundo que se distribuyen en todo el mundo. Entonces, la pregunta es cómo esto lidera los distintos medios, porque no todas las piezas de medios están disponibles para ese mercado. Así que hay estudios de Pokémon, de nuevo, que miran en cuáles países la animación para la televisión funcionó y cuál no. Es decir, cuál fue el resultado de Pokémon y cuáles son las consecuencias de que algunas piezas de estos medios en un sistema como Marvel, por ejemplo, que están disponibles a una velocidad distinta o de pronto que no estén en el idioma local, así que estos aficionados no llegan a ciertos grupos de la historia debido a las fronteras geopolíticas. Y tercero, vuelve al tema de la continuidad o del desarrollo sistemático. ¿Qué pasa a medida que los aficionados empiezan a contar las historias de su propia manera a través de fanfiction, por ejemplo, o en un archivo de nosotros mismos? Este es un gran debate en estos estudios de transmedia, es decir, si estas historias son parte del sistema transmedia, es decir, se vuelven parte de estas historias, aún si la están contando con perspectivas bastante distintas, de pronto cambiar algunos elementos claves, de pronto son contradictorios, pero ese es el placer para mí cuando yo leo ese tipo
de historias, pero si pienso en la historia y en la fragmentación del mismo, esa fragmentación está ocurriendo todo el tiempo. Así que en un mundo de historias transmedia no hay una sola texto unificado, hay unas fronteras claramente definidas en cuanto a lo que es escrito y cuáles son como raciales o cosas que no son crónicas. Es decir, esas tensiones hacen parte del mundo de nosotros hoy en día, así como todas las personas tienen su propia idea de Harry Potter cuando leen el libro, las distintas gentes también tienen sus distintas versiones porque tienen incoherencias y distintas capas que son las que se introducen en el sistema por parte de esas distintas formas de fragmentación. Dice Dr. Jenkins, saludos desde Perú. Su obra me ha inspirado mucho. A partir de ella planteo la definición de narrativas para redes sociales, para definir producción y consumo de relatos en las redes. ¿Cuál cree usted que va a ser el rol de las redes sociales en la dinámica narrativa del futuro? Well, I think, the first thing I would point to is this film. Primero que yo diría, esta película Sola que está presentándose en Estados Unidos, no sé si la conocen o si la tienen en su país, pero es esta película que donde alguien compre los derechos va a tener un tweet, es decir, crearon su propia narrativa en la experiencia de su vida y se volvió tan popular en Twitter que Hollywood pagó enormes cantidades de dinero para comprar los derechos para hacer una película de su historia. Y de pronto, en lo que yo conozco, creo que es la primera que va a ser en la forma de Twitter. Es decir, entonces, en el sistema de entretenimiento de Hollywood. Y eso nos indica cómo Twitter crea el espacio de estas historias, de contar estas historias. Y esta persona paseaba posteando la historia, pero otros hacían preguntas que modificaron la historia a través del tiempo, como si estuviéramos sentados en una fogata y se estuviera contando un cuento y el persona que está escuchando empieza a contestar o Bert está viendo un cambio. Por ejemplo, en la historia de Orien, ahí sería distinto. Por ejemplo, Homero, cuando escribe la Odisea y la Ilíada, él como contador de historia que conocemos, con mucha información que se ha hecho sobre Barts, por ejemplo. Pero se recambiaría o se remoldearía las historias. Así que hay como, a escala mundial, hay como un movimiento que permite Twitter. Y Twitter y otras plataformas sociales han creado casi que de un día para otro una serie de prácticas para contar historias, por ejemplo, de viajar fácilmente de una comunidad a otra. Por ejemplo, hay un video de música en YouTube, entonces es imitado por uno de Harry Potter, otro de hip hop y genres también, que viaja a través del espacio y el tiempo, a través de los medios porque es como un centro para el intercambio cultural, utilizando lenguajes donde las distintas culturas se juntan. Entonces, parte de esa zona de contacto. Y esa analogía también es que esta es una fuente de conflicto. A lo mejor tenemos acaloradas discusiones de por qué esto es importante o qué significa y puede ser una fuente de conflicto en la división cultural, como también puede ser algo que se vuelva una cultura compartida. Así que estamos viendo ambos de estos casos. Yo ciertamente lo estoy viendo en Estados Unidos, donde las historias están agudamente divididas. Yo escribo en Pop Culture, en la Civic Imagination, en el libro, y comparando el Partido de los Republicanos y a Hamilton en la obra musical como dos maneras de evocar la democracia americana, una por el lado de la derecha y la otra la perspectiva de la izquierda, como la misma narrativa, el mismo material está ahí, pero distintas metáforas, distintas formas de entenderlo, distintas figuras esenciales para la historia. Y es este proceso permanente de reescribir las historias que se aceleran en los medios sociales, lo cual nos puede llevar a estas divisiones debido a la fragmentación de la cual acabamos de hablar. ¿De qué manera la cultura transmedia está relacionada con la construcción de la estructura de los mitos?
Me estoy refiriendo específicamente a la forma en la cual los participantes de una cultura imaginativa construyen la realidad social y la ficción. Yes, I think there's a tendency to think of Creo que transmedia hay as una tendencia de pensar que transmedia es algo que es nuevísimo, como un resultado del sistema de comunicaciones de las redes. Y eso, desde luego, ha hecho posible un cambio en la escala y en muchos de estos aspectos. Pero si regresamos a las pinturas, por ejemplo, que se encontraron en Francia, antes era que los antropólogos y los arqueólogos creían que eran pinturas para algunas obras, digamos que la gente bailaría alrededor de eso y tener como adoración a esas pinturas, según contaban las historias. Pero ahora nosotros también sabemos que estas pinturas se pusieron en sitios con gran acústica en las cavernas que se amplificaban naturalmente la voz de los humanos. Entonces, si miramos la cultura del ser humano, ya eran multimodales y potencialmente tenían transmedios basados en la evidencia que tenemos hoy en día. Es decir, había sitios visuales, tenían sitios para hacer obras físicamente, otras, y todas estas se juntaron para crear una especie de experiencia, por ejemplo, para aquellos que eran cazadores o en esas cavernas. Y si pensamos más sobre el residuo que nosotros tenemos de esas estructuras míticas de los romanos, los noruegos, los griegos, vemos mundos, sistemas de personajes y relaciones que pueden sin fin sacar historias o cuentos. Y vemos algunas señales de cómo esas historias han sido traídas a los medios. Entonces, la experiencia que se puede tener de los dioses griegos habría incluido también algunos de los textos de Homero, por ejemplo, las obras de Sófocles o también las pinturas o las esculturas, simplemente para tomar un par de ejemplos en los medios. Entonces, si usted es un campesino en Europa en la Edad Media, usted experiencia de la Biblia no es como un texto escrito. Y, por ejemplo, las representaciones en las calles y todas estas expresiones se volvieron parte de cómo esa historia fue contada, y todo esto se vuelve fundamentalmente mítico sobre la forma como nosotros experimentamos los transmedios. Tenemos unas creencias distintas que aquellas de los superhéroes de, por ejemplo, de Marvel, en vez de los dioses del pasado en el centro de esa mitología, pero la forma como se estructuran las historias y cómo se conectan unas con otras tiene mucho que ver con las maneras como los mitos funcionaban en otros tiempos y en otros lugares. Tenemos en este momento más de 100 preguntas y pues va a ser imposible en el tiempo responderlas. Queremos agradecerle a todos los participantes por esas preguntas. Vamos a responder, yo creo, 2 o 3 más, Dr. Jenkins, y pasaremos a cerrar el evento. Preguntan sobre la cultura transmedia, si la cultura transmedia permite una democratización de la cultura o simplemente amplía la grieta social. Well, I think there is a democratic potential there, which is why Yo creo que hay un potencial democrático y por eso estoy haciendo ese trabajo de la imaginación cívica. Yo sí creo que contar las historias y volver a contar las historias como un conocimiento de los medios de nuestros tiempos nos da un conjunto de herramientas nuevas para la democratización. Y de nuevo, si hablo de Paulo Freire y su idea de que la gente cuente historias que describen sus condiciones frente al otro y habla a través de fantasías, es parte de las herramientas necesarias para tener una cultura más democrática y una política más democrática. Yo creo que eso es absolutamente cierto, pero ¿quién tiene la capacidad de organizar la agenda de estos recursos realmente? Es una pregunta importante. Entonces, si tuviéramos la habilidad de contar estas historias en los medios masivos y organizarlos ahí, eso no me da el poder. Entonces, significa
que tener esa agenda sigue estando en las manos de Hollywood o de otras entidades a gran escala y poderosas. Entonces queremos prestar atención a eso y por eso es que hay peleas sobre la diversidad y la inclusión en la industria del entretenimiento en Hollywood y por eso se vuelve tan urgente para nosotros. ¿Estamos escuchando historias de más voces o estamos simplemente en una edad en una época de abundancia, escuchando las mismas historias y las mismas perspectivas de los mismos? Entonces, ¿cómo rompemos esto? ¿Cómo garantizamos que las voces del sur global es escuchado en el norte global? ¿Y cómo aseguramos que las imágenes latinas estén en la pantalla cuando miramos la televisión en Estados Unidos? ¿O cómo diversificamos las historias que están siendo contadas? Porque va a haber materia prima para el cambio político. No se puede, me imagino, no se puede sacar de una sincera. Es decir, lo que importa realmente es cuando se piensa en cómo se traduce esa materia prima en una acción política. Entonces, no estoy quitando la crítica del contenido o de la propiedad de los medios masivos. Simplemente estoy diciendo que nosotros no tenemos que imaginarnos un espectador pasivo para poder enmarcar esa crítica, porque eso se vuelve tan urgente o más urgente aún si metemos también el tipo de participación activa que puede haber. Hay varias preguntas relacionadas con la posverdad y con el control que se ejerce sobre los fans a través de la distribución de información que no es necesariamente verdadera. También se pregunta que si como creadores de mundos transmedia, ¿cómo podemos manejar responsablemente la creación de esos fans si lo que hacen es generar desinformación, fake news o tergiversar la información a través del relacionamiento en red? Well, this is a very complicated question. Esta es una pregunta complicadísima para alguien que yo he estado luchando con este tema muchísimo durante el último año, porque de muchas maneras QAnon logra lo que yo describo como la cultura participatoria. En la superficie se ve como muy jerárquico, es decir, hay una agent Q que libera información y la saca al mundo. Teóricamente es una persona dentro de la administración de Trump, pero en la práctica, aun si tomamos esa historia literalmente, donde hay una capa de intérpretes de esos datos, porque Q estaba escribiendo de una manera críptica, que significaba que la gente podía traducirla. Entonces hay como una capa de estos traductores que estaban diciendo lo que Q realmente quería expresar o conectando estos datos de Q con otros desarrollos. Y luego por debajo de eso estaban las personas que eran los seguidores de esos podcasters, etcétera, quienes lo estaban traduciendo al mundo de la acción política con la formación de sus identidades y tomando esta mala información que es producida colaborativamente y convirtiéndola como un movimiento masivo que desde luego no colabora con la insurrección que ocurre por el gobierno de los Estados Unidos. Y todo eso es participatorio, no tiene nada que ver con la cultura participatoria a ese nivel que garantice un resultado político en absoluto. Y yo creo que eso es algo que Fizz y yo hemos hablado mil veces. Sí, tratamos de, o muchas veces gravitamos por cosas progresivas porque se ve que hay potenciales y aquellos de nosotros que estamos en la izquierda pensamos en el cambio político, pero esta cultura participatoria puede también incluir los usos de derecha y lo que se llama mala información puede o no puede ser leído literalmente por los seguidores de Q. Existe como un juego, digamos, como una ficción especulativa que QAnon representa. A medida que esta mala información se disemina, y a lo mejor es metafórica o algunas personas pueden creer que sea verdad y otros actúan simplemente porque es un medio de molestar a aquellos que están en el poder, de maneras que parecen ser
en el interés de otros sectores de la sociedad. Así que yo creo que tenemos que estudiar eso. ¿Y cómo lo abordamos? Realmente no sé. Yo no creo que de arriba hacia abajo los productores puedan controlar lo que ocurre con su contenido. Ha habido algo de especulación diciendo que Wu Ming y su grupo de Italia, que escribieron una novela llamada Q, puede haber sido el virus inicial, que fue el que llevó a la conspiración de QAnon. Pero ellos dicen que no tuvieron una participación directa en eso. Y el resultado ha sido políticamente completamente el contrario para la política en el contenido italiano. Así que podemos decir que de hecho ellos no pudieron controlar lo que ocurrió con su historia, porque hay algunos paralelos superficiales en la historia de QAnon y cómo luce. Yo no creo que los productores lo controlen. Yo creo que nosotros tenemos que enseñar ética, lo mismo que la gente sepa usar los medios para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Y tenemos que tomarnos la apropiación de la calidad de la información que pasamos a otros, porque hay un compromiso ético con nuestra comunidad para garantizar la precisión y la verdad de la información que nosotros y sacar esa mala información de las prácticas de comunicación dentro de nuestras redes. Esa es la única manera hacia el futuro en la que yo puedo ver que se puede usar esta verdad que se hace, lo mismo con la inteligencia colectiva y estas prácticas para desafiar estos mitos y esta circulación de mentiras, porque distinto a eso estaremos en una sociedad que va a ser cada vez más difícil de organizar. Y esa posverdad está siendo diseminada por los mismos mecanismos que estoy celebrando en esta charla. Entonces, de alguna manera, esto ha tenido éxito en los jóvenes para que presten atención a los temas mundiales que a lo mejor no hubieran escuchado de otra manera, y eso puede aumentarles su conocimiento de la verdad a un nivel profundo. Pero esas mismas prácticas pueden ser utilizadas para acabar con la verdad, trayendo una mala información y hacer que la gente actúe basada en una información que no es verdadera. Y ahora pienso en el tema fundamental que enfrentamos ahorita en los medios. Muy bien. Agradecemos al doctor Jenkins por su extraordinaria conferencia y por dar respuesta a algunas de las preguntas fundamentales que tenía nuestra audiencia. Como mencioné, recibimos más de 100 preguntas a través de la plataforma de Zoom y pues debido al tiempo es muy difícil contestarlas. Muchas de ellas extremadamente interesantes que profundizan en distintos aspectos de la narrativa del doctor Jenkins, pero al mismo tiempo se preguntan con respecto a la protesta social, a noticias falsas que circulan a través de la red y a un sinnúmero de fenómenos nuevos de la comunicación que complejizan todos estos temas. Algunas de las principales conclusiones y preguntas que quedan abiertas de esta cátedra de Eric McLuhan, en la cual ha sido un placer tener a un académico de la talla de Henry Jenkins, nos invitan a reflexionar respecto al futuro de la comunicación para entender un poco más qué es lo que hacen las personas en red con los medios y cómo generan a través de esa interacción sus propias historias, cómo ellas, esas personas identifican una especie de inspiración en el relacionamiento de los medios y pueden generar sus propios contenidos. Dos conceptos principales: la cultura participativa, como un concepto vital para entender la transición de los usuarios a activistas y cómo esa cultura participativa tiene unas bajas barreras de entrada en los usuarios conectados en red. Se generan a través de ellas una serie de mentorías informales en donde la construcción y la contribución colectiva abre una conversación con otros y con la misma cultura. Y la segunda parte con respecto a los fans, cómo los fans se convierten eventualmente en contribuyentes de la cultura, pero pueden transformarse también en una serie de presiones a las decisiones creativas y políticas que toman los creadores de los medios, y cómo el activismo fan podría convertirse en algo que el doctor Jenkins llama imaginación cívica, que es el uso de la cultura popular para crear cambio social a través de unos movimientos cívicos, que es aquello cultural y social que genera una serie de promesas con respecto al futuro
para alcanzar metas comunes. Agradecemos muchísimo la participación de todos ustedes. Creemos que es un evento importante para el doctorado en comunicación. Agradezco a la facultad por todo el trabajo que se ha hecho y al doctor Jenkins por aceptar nuestra invitación y estar presente hoy en Colombia y América Latina y en Canadá y en otras partes del mundo de personas que siguen muy de cerca su escritura y su investigación. Finalmente doy paso al decano de la Facultad de Comunicación, doctor Manuel González, para que cierre oficialmente la cátedra Eric McLuhan 2021. Muchas gracias. Víctor, muchas gracias a ti por la moderación y por compilar la cantidad de preguntas tan impresionante que tuvimos. Al profesor Jenkins, un agradecimiento de corazón muy especial por su tiempo. Hemos estado casi 2 horas conectados en este espacio, por su generosidad conceptual, intelectual. Yo creo que realmente habla de la profunda vocación de servicio académico que el profesor Jenkins en todos sus años de carrera ha desarrollado. Y bueno, por acompañarnos en Colombia en este momento histórico con sus reflexiones. Es muy grato ver cómo el pensamiento, la reflexión, el análisis del doctor Jenkins pasa del fenómeno fandom a los temas políticos y sociales, y como hay una línea de pensamiento, digamos, muy coherente, muy consistente, que nos ayuda a abrir a todos la mente para tener marcos de interpretación de la realidad. En Colombia en este momento estamos viviendo una época de fuerte protesta social, y creo que los planteamientos del doctor Jenkins nos ayudan a interpretar de diferentes maneras, a salir de los discursos únicos, de los monodiscursos, que a veces nos dificultan comprender nuestra propia realidad. Y lo mismo ha pasado, no sé, con nuestros vecinos ecuatorianos, en Chile, en Brasil, en Perú. Entonces, creo que hemos tenido un aporte muy importante que agradecemos profundamente. Pero además, educar es más eficiente con el ejemplo, doctor Jenkins, y usted ha dado ejemplo, creo, acá de cómo se vive intensamente esta inteligencia colectiva, esta cultura participativa, esta cultura convergente en una charla de 2 horas, ¿no? Si usted pudiera haber estado ocupado en su conferencia, pero si pudiera ver el chat de la reunión, va a encontrar aportes, reflexiones de gente de diferentes países sobre diferentes temáticas muy interesantes. Ya Víctor lo mencionaba. Puede ver usted que han compartido vínculos a textos académicos, a tráiler de películas. Es decir, de lo que usted habla se ha vivido intensamente en este espacio, y creo que esto es educar con el ejemplo. De verdad es un placer para mí, para la facultad, haberlo tenido como participante de la Cátedra McLuhan. Un agradecimiento muy especial a Víctor por todas las gestiones, a todo el equipo de la facultad, del doctorado, al personal técnico, que nos ha permitido tener una muy buena traducción, una muy buena producción. Y pues bueno, esperamos contar con todos estos participantes en cualquier otro escenario que tengamos académico en los próximos días. Professor Jenkins, thank you very much for your time, for your generosity. And I really hope that in the Sí, future profesor you Jenkins, can, gracias por we su can generosidad hear y you espero que en el futuro from la podamos Sabana Campus escucharlo in Colombia. aquí en Bye bye. nuestra universidad. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye-bye. Thank you. Thanks for all of your hard work. I know that's not an easy thing to do. Thank you too. Bye-bye.